Hola, este video es para la materia Estadística Inferencial 2 del Instituto Tecnológico de Tijuana, impartida por el profesor Juan Morales, Unidad 2, Capítulo 10. Alumno Gilberto Pérez. Tema: correlación y regresión. Veamos las definiciones de correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas está relacionada de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados x y y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Correlación y regresión. Correlación. Propiedades de coeficientes de correlación lineal R. 1. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor o igual que R y mayor o igual que 1. 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierte a una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por las selecciones de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y, y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. 1. Un error común es concluir con la correlación implica casualidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo: tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Statlib y Brain Size, Head Size and Intelligent Counting in Monozoic Twins, de tramo al Neurologic volumen 5, número 5. Hay evidencia científica para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual, o CI. ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Bueno, en este problema nos muestran una tabla, una tabla de datos donde nos dice el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Que el tamaño aquí está dado por 965 centímetros cúbicos y un CI del 90, que son las puntuaciones que utilizan para medir la inteligencia del cerebro. Para este ejercicio vamos a utilizar nuestro Minitab, ¿sí?, como ayuda tecnológica para resolver el problema. Veamos. Nos vamos a Minitab. ¿Sí? Creo que por aquí lo tenía. Déjenme busco los datos. Bueno, aquí no los tengo grabados. A ver. Ah, sí, están hasta arriba. Bueno, aquí ya tenemos los datos pregrabados para hacerle un poquito más rápido esta explicación de cómo utilizar Minitab para resolver ese problema. Ok, nos vamos a nuestra ayuda y nos dice que para resolver este problema de regresión nos tenemos que ir a la parte de estadística o stat en la pestaña de Minitab.
Vamos a dar regresión y nos dice que nos vamos a ajuste de regresión, modelo de ajuste de regresión. Ok, vamos aquí, regresión, fit regression. Como ven, pues aquí nos aparece la misma pantalla donde vamos a poner en response el tamaño del cerebro y en el siguiente continuous prediction o predicción continua el coeficiente intelectual. Ok, aquí borramos estos datos de otro problema. Aquí ponemos tamaño del cerebro. ¿Dónde está? Aquí está. Y en este otro quitamos este, ponemos ahí. Después nuestra ayuda tecnológica, aquí no hay que hacerle otra nada, en opciones queda igual a un 95% de efectividad. Damos OK y pues aquí tenemos nuestras tablas de resultados. Ok, entonces aquí tenemos nuestras gráficas y aquí tenemos nuestro resultado de regresión, análisis de regresión, es el tamaño del cerebro contra la inteligencia, ¿no? El coeficiente intelectual. Aquí tenemos las regresiones, es de 1, 8, 6, 2, 9, un ajuste, tenemos los ajustes, tenemos el f-value y el p-value del 0.614, tenemos un ajuste de error del 0.249, aquí tenemos nuestro ajuste de regresión al cuadrado que es de 0, tenemos 93.999, un 3.33%. El coeficiente nos dice que la constante es de 963 centímetros cúbicos contra un coeficiente intelectual de 1.16, un p-value del 0.003 y un 0.6 o 614. Aquí tenemos nuestra ecuación de regresión, el tamaño del cerebro es igual a 963 más 1.16 de coeficiente intelectual. Y nuestro diagnóstico de ajuste, la observancia, tenemos que el tamaño contra el estándar, aquí tenemos el cerebro que es de 1285 con un ajuste de 1081 y un residuo de 203. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que nuestros valores críticos viene siendo R 0.632 con un valor p válido de 0.620, que quiere decir que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la inteligencia. No parece que las personas con cerebro más grande sean más inteligentes. Y sí, porque no necesariamente tiene que ser una cabezota para ser una persona inteligente, sino que ha habido casos de que una persona hasta con alguna deficiencia mental o algún problema físico en su cerebro, pues es mucho más inteligente que otra que esté completo, ¿no? Siguiente ejercicio, vemos el ejercicio del calentamiento global. Dice que la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono o CO2 en la atmósfera. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centímetros en grados Celsius para diferentes años, según datos del Air Police Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2? Bueno, aquí el problema nos muestra la siguiente tabla, que es el CO2, la clasificación o escalas, y la temperatura, que son los números de temperatura en grados centígrados: 13 grados, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14. Veamos cómo podemos resolver este ejercicio. Igual nos vamos a ir a nuestra herramienta Minitab. Aquí tenemos las pantallas de ayuda, más fácil.
Yo no soy ningún experto, pero vamos a tratar de por lo menos enseñarles cuáles son las opciones que hay que usar para estos tipos de problemas. Aquí nos dice que vamos a utilizar la estadística. Vamos a ir a la opción regresión y Fit Regression Mode, ¿no? O ajuste de regresión, modelo de ajuste de regresión. Ok, vamos a estadística, regresión, Fit Regression. Aquí vamos a ver la ayuda que tenemos que poner, pues vamos a poner temperatura aquí y CO2 abajo. Vamos a buscar CO2, es temperatura arriba y el CO2 abajo. Previamente pues yo ya tengo mi tabla de temperaturas aquí en la página de Excel que tiene Minitab. Igual las opciones pues es un 95% de efectividad, todo esto queda igual, no se mueve. A ver, modelo, todo lo demás queda igual, no movemos nada, simplemente cargamos aquí las opciones, le damos OK y pues nos muestra la siguiente gráfica, nos da un porcentaje residual, un residual con respecto al valor ajustado, ¿sí? Y una frecuencia y un residual, que tenemos una frecuencia de 0 a 3 con un residual de menos 0.15 a 0.15 y un residual o una observación de orden va de menos 0.2 a 0.1 con una observación de orden del 1 al 10. ¿Qué nos dicen nuestros datos? Bueno, dice que haciendo el análisis de varianza de las temperaturas contra el CO2, tenemos un ajuste de regresión de una regresión del 1, un ajuste del 0.3986 con un ajuste de 398, un f-value de 31.14 y un p-value de 0.001. Tenemos un CO2 de 1 y un ajuste de 0.3986 con un f-value de 31.14 y un p-value de 0.01. Tenemos un error de 8 del 0.1024 y 0.012 en un total de 9 con un ajuste de 0.501. Tenemos nuestro modelo sumario que es regresión al cuadrado 79.56% y un ajuste del 77.01%. Tenemos nuestros coeficientes de temperatura, la constante del CO2 y nuestra ecuación de regresión, que quiere decir que la temperatura es igual a 10.48 más el 0.01 de CO2. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que los valores críticos que representa R pues es del 0.632, tenemos un pi-value de 0.001 y pues existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la temperatura global y la concentración de CO2. O sea, entre más cercano al cero sea el pi-value, pues es una relación de que sí afecta el CO2 en la atmósfera y pues va directamente relacionado con la temperatura. Entre mayor cantidad de CO2 haya, pues mayor temperatura. Veamos la correlación y regresión. Definiciones de regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, o variable de predicción, o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable independiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente b1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia a una unidad.
En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo igual a Y observada menos Y predicha igual a Y menos Y'. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor de residual y, observada menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y'. Ejemplo, edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión. La gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cualquiera sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Bueno, aquí tenemos determinada la ecuación de regresión, que la cintura Y es igual a 80.51 más 0.3037 nombres de edad de X. La predicción vendría siendo la regresión de la ecuación es la cintura Y igual a 80.51 más 0.3037 hombres edad X. Este ejercicio está muy interesante porque tenemos que en este caso pues se multiplica este dato 0.3037 por 20, que es la edad, y le sumamos la cintura, que es un promedio de 80.51. Entonces el resultado de este valor, que es este de aquí, más la cintura, que es un promedio, nos da igual a 100.51. Esto quiere decir que una persona que tenga 20 años, pues el tamaño de su cintura puede ser de 100.51. Es bastante grande. Podría ser que fue una persona pues bastante alta, ¿no? Aquí no nos está dando una altura, simplemente la edad, pero se podría tomar que esta cintura es de una persona más alta, por lo menos 1,80 m, 1,90 m. Entonces, la siguiente edad, que son de 40 años, se hace la misma operación. Este dato se multiplica por la edad, le sumamos el resultado, lo sumamos con el promedio de la cintura y nos da que un hombre a 40 años puede tener una cintura de 92.65 centímetros. Esto igual puede ser que sea una persona bastante alta y robustita para su edad, pero una persona ya de mayor edad, de 60 años, eh, pues vemos que se mantiene, puede ser mantenida la cintura de 98, pues siempre y cuando tenga una buena alimentación. Para este ejercicio pues vamos a utilizar la herramienta Minitab. Aquí tenemos nuestras pantallas de ayuda. Vamos a ir a Minitab. Aquí tenemos nuestros datos ya pregrabados, que es cintura y edad. Vamos a ver. Tamaño, precio. Creo que no lo grabé, pero sí grabé pues las pantallas de ayuda que nos sirven bastante, ¿no? Dice que nos vamos a ir a estadística, regresión y feedline float. Estadística, regresión, feedline float. Vamos a poner las estaturas de los hombres. No, miento, de cintura Y. A ver, aquí está. Ajá, aquí está. Cintura Y.
contra hombres edad. Hombres edad X. Tenemos un error, porque tengo muchos datos, lo borré. Aquí está. Damos clic. Tiene que ser una opción lineal. Damos en opciones. Todo al 95% de confiabilidad. En la gráfica, pues vamos a ponerle que nos dé todos. ¿Sí? Regularmente viene así. Entonces vamos a marcar así, que nos lo dé todo. Le damos OK. Y pues aquí nos arroja estas gráficas. ¿Sí? Tenemos una cintura y la edad. Pues si se fijan, esta es la media y muchos puntos caen fuera de la media. Entonces esto es dependiendo la edad, pues ya se va se va pues acercando un poco más a la media, ¿no? Entre mayor edad, pues va haciéndose un promedio ahí va acercándose al promedio de la cintura. O sea que una persona ya con mayor edad pues tiene tendencia a no engordar porque se cuida más por la salud, el cuidado de la salud. A una persona más joven, ¿no? Tiene una tendencia a poder subir más de peso o de tallas, alejándose de la media promedio. Ok, aquí tenemos nuestra ecuación de regresión es cintura igual a y, cintura es y igual a 80.51 más 0.3037 hombres. El análisis de varianza, pues aquí lo tenemos, una regresión de 697 con un p-value del 0.006, un error del 3095 con un 81.45 y un total de 39 con 3792. Ok, como pueden ver, la gráfica de residuos en la edad y tamaño de los hombres, pues es, aquí tenemos porcentaje residual, pues más o menos todos van a ir sobre la media, ¿no? Edad y tamaño de la cintura de mujeres. Este ejercicio es básicamente igual que el otro, nada más que pues aquí es en mujeres y cambian las edades. Dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión y la gráfica de residuos de la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura de una mujer de edad de 18, 36 y 54 años. Bueno, aquí tenemos nuestra ecuación de regresión, que viene siendo esta, que es la que nos pide el ejercicio. Cintura 2, que es 57.92 el promedio, más 0.8162. Este número es lo mismo. Bueno, en este problema también nos pide la predicción. Aquí viene siendo la predicción, la ecuación de predicción. Se hace la misma operación. Este dato se multiplica por la edad, se le suma el promedio y ya nos da que a 18 años pues tiene una cintura de 72, a 36 años una cintura de 87 y a 54 una cintura de 101. Es algo curioso porque en la cintura de hombres la tendencia es entre mayor edad, pues menor cintura. Y en mujeres es un poco al revés, entre mayor edad, mayor cintura. Es algo extraño, pero sucede. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestras pantallas igual para ayuda de Minitab. Nos vamos a estadística. Nos vamos a estadística. Regresión, flip float. Igual vamos a ver cómo pusimos cintura 2, mujeres, cintura 2 y mujeres. Vamos a borrar este dato. Así lo renombré, cintura 2. Vamos a ver. Aquí está, cintura 2. Y aquí vamos a borrar, poner mujeres. Yo les recomiendo de que ya pongan sus datos aquí abajo para que sea un poquito más rápido, ¿no? Ok, entonces ya tenemos nuestros datos. Igual en las gráficas vamos a ponerle lo mismo, que nos dé todas las gráficas. Y pues aquí ya nomás damos OK.
En opciones podemos ver una confidencialidad de nivel 95, confiabilidad más bien, perdón. Por default ya no lo da. Le damos OK y pues aquí están las gráficas. Aquí está la residual que nos pide la gráfica. Si se fijan igual, la media pues andan oscilando todas las medidas de cintura, ¿no? Aquí tenemos nuestra gráfica. Cintura, mujeres, la edad, la cintura, si fijan, eh, entre mayor pues tiende a alejarse un poco más, ¿no? Conforme va pasando la edad pues va más pegadito este conjunto de datos y luego ya después se va dispersando, ¿no? Se va alejando más conforme mayor sea la edad de las mujeres. Ok, pues aquí nos da nuestra ecuación de regresión, que es la parte que nos pide el ejemplo, el problema, pues para sacar nuestro predicción en este caso. Entonces, nuestra gráfica residual con una probabilidad normal de cintura residual porcentaje. Vemos algunas definiciones con el siguiente tema, que es la correlación y regresión, variación en intervalos o predicción. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contiene el punto muestral x, y, que y' es el valor predicho de y, obteniendo por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores y muestrales es y'. La desviación total de x, y es la distancia vertical y menos y', que es la distancia entre el punto x, y la recta horizontal que pasa por la media muestral y'. La desviación explicada es la distancia vertical y y', que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación sin explicar es la distancia vertical y menos y', que es la distancia vertical entre el punto x, y la recta de regresión. La distancia y menos y' también se conoce como residuo. Aquí tenemos la desviación, que la desviación es igual a la desviación total es igual a la desviación explicada más desviación sin explicar. Aquí tenemos una ecuación, x menos y' igual a y' menos y más y menos y'. Veamos este ejemplo. Dice en la imagen una muestra de datos pareados x, y. Aquí tenemos nuestra x, nuestra y, que incluyen los valores específicos de 5,19. Aquí lo tenemos en este punto, 5,19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre x y y? La ecuación de la recta de regresión es y' igual a 3 más 2x. Y la media de los valores de y está dada por y, que es igual a 9. ¿Sí? Aquí lo tenemos, y es igual a 9. Y' es igual a 3 más 2x. Aquí está nuestra recta de regresión. Tenemos una desviación total de y menos y' en esta sección de aquí, que es 5,13. Tenemos la desviación sin explicación, que es y menos y', y tenemos la desviación explicada y' menos y. Uno de los pares de datos muestrales es x igual a 5 y y igual a 19. Aquí está, x igual a 5 y y igual a 19. Este es nuestro punto de intersección. El punto 5,13, que es el que estamos viendo aquí, es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de x igual a 5 en la ecuación de regresión y' es igual a 3, ¿sí? Más 2x produce y' igual a 13.
Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x es igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5 en la ecuación de regresión y' igual a 3 más 2x, esta de aquí. Para obtener y' igual a 13 podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Viene siendo esta. Para x igual a 5, el valor predicho de y es 13. ¿Sí? Aquí. Pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. De este lado. La discrepancia entre y' es igual a 13 y y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación de residuo, porque está de este lado, no está dentro de la recta. La desviación total a partir de y es igual a 9, que es este de aquí, está en x. El punto 5,19, que viene siendo este de aquí, y menos y prima es igual a 19 menos 9, igual a 10. Y la desviación explicada a partir de y' menos y' igual a 9 del punto 5,19 es igual a y' menos y igual a 13 menos 9 igual a 4. La desviación sin explicar a partir de y' menos 9 del punto 5,19 igual a y menos y' es igual a 19 menos 13 es igual a 6. Variación. Variación total. Variación explicada más variación sin explicar. Aquí tenemos esta ecuación, que es la sumatoria de esta ecuación al cuadrado igual a la sumatoria de esta ecuación al cuadrado, y así. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de terminación R cuadrado es la cantidad de variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada es igual a la variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación de intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con C, es una medida de diferencia, entre paréntesis, o distancias, entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Veamos el siguiente caso. Interpretación de los resultados del programa de cómputo. En los ejercicios 9 y 12 remítase a los resultados de Minitab que se obtuvieron utilizando datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera, que están dados en millas por galón, como se listan en el conjunto de los datos 16 del apéndice B. Esto es en el libro de estadística, en Triola.
Hay una sección que es la sección 16 del apéndice B. Además de los datos muestrales pareados, se dio la indicación a Minitab de que usara un peso en los de automóviles de 4.000 libras para predecir la cantidad de combustible consumido en carretera. Bueno, en este ejercicio van una serie de puntos que nos piden. Dice que se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. 1. Determine el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible de carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera?
Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Bueno, este ejercicio está un poquito largo, bastante largo. Vamos a tratar de resumirlo un poco por cuestiones de grabación, que no tengo un programa muy sofisticado. Entonces aquí tenemos que determinar el valor del coeficiente de correlación lineal, pues es igual a menos 0.806. Aquí tenemos nuestro dato que nos da Minitab. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, pues aquí nos dice estadística básica y nos vamos a correlación. Veamos. Para eso pues igual ya tenemos nuestros datos por aquí cargados. No los veo ahorita, pero ya están por ahí. Si me aparece en las opciones es porque ya los tengo ahí. Nos vamos a estadística básica y luego nos vamos a correlación. Estadística básica y correlación. Entonces aquí ya vemos que el siguiente paso son los pesos de peso y carreteras. Ya lo tenemos pregrabado. ¿Sí? Person Correlation en la opción método que vamos a utilizar y le damos OK. Como pueden ver, pues aquí está nuestra correlación de los pesos y carreteras con un p-value del 0.000. Eso quiere decir que para que las cantidades del consumo de combustible en carretera disminuyan conforme el peso del automóvil aumenta, pues como lo demuestra el hecho de que la pendiente de la recta de regresión sea negativa, pues el valor crítico de R está entre 0.361 y 0.335, suponiendo un nivel de significancia del 0.05, un valor P de 0.00. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Determina el valor del coeficiente de correlación lineal, que R es igual a menos 0.806. R es negativo porque las cantidades de consumo de combustible en carretera disminuyen conforme el peso del automóvil aumenta, como lo demuestra el hecho de que la pendiente de la recta de regresión sea negativa, pues el valor crítico de R está entre el 0.361 y 0.335, suponiendo un nivel de significancia del 0.05 y un valor P de 0. Esto quiere decir más que nada que entre mayor peso tenga el carro, el consumo de gasolina en carretera va a ser menor, porque el propio peso lo va a hacer que se desplace más rápido. O sea que es menos, le aceleras menos, consumes menos combustible en carretera. Diferencia en ciudad, que el peso es mayor y el consumo de combustible es mucho mayor cuando uno le acelera. Esto quiere decir que si un automóvil pesa 4.000 libras, pues cuál será el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera, pues el resultado es 27.028 millas por galón. Sí. Aquí tenemos cómo lo podemos hacer para sacar ese valor que tenemos aquí. Ay, se me estaba. Acá, ya se me movió todo aquí. Ok, listo. Ok, entonces dice que nos vamos al uso de Minitab. Ayuda, nos vamos a estadística, regresión y Fit Regression Mode. Regresión, Fit Regression Mode. Y aquí vamos a meter los datos como nos muestran las ayudas: carretera y peso. Y borro le pongo carretera. Aquí le pongo peso. ¿Dónde está? Peso. Y igual le doy OK. En opciones pues es lo mismo, 95%. Gráficas, pues todas las gráficas, le doy OK. Y pues como pueden ver hay una probabilidad float del porcentaje del 1 al 99 y del menos 5 al 10. Nomás hay un punto fuera de la media.
Un valor ajustado de 0 a 10 de 25.0 a 35.0 millas por galón. Pues aquí casi oscilan todos, con una frecuencia de 0 a 16 en el histograma. Y en versus order, que es un residual observation order, casi pues todos los puntos caen dentro, ¿no? Excepto uno, que es row in order integral residual 8.4. Aquí tenemos nuestra ecuación, regresión en carretera contra pesos. Aquí tenemos nuestros p-value de 0, nuestras f, el valor de f el 55.77. Tenemos un total de diferencia de 31 y un ajuste de 413. Aquí tenemos nuestra coeficiente, con una constante del 50.50, un peso de entre el menos 0.00 y 0.000786. Una ecuación de regresión de que es del 50.50 menos el 0.005869 peso. Feed diagnostic match for usual observations. Es prácticamente lo que tenemos por acá, que viene siendo esto. Y pues dice que si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos del automóvil y las cantidades de combustible que consume en carretera, pues sí, sí existe, es relacionado el peso con el consumo. Y pues depende, ¿no?, de donde esté, si va fluyendo por carretera, circulando en carretera o en ciudad. Tiene mucha relación el consumo de combustible contra el peso. ¿Qué porcentaje de la variación total de los consumos de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Pues es el 63.86%, se podría explicar, ¿no? Ahora, si un automóvil pesa 4.000 libras, pues ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Pues el rendimiento es de 27.02 millas por galón. Pues para un automóvil que pesa 400 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Bueno, pues aquí tenemos igual nuestras ayudas o capturas de pantalla. Y pues lo vamos a hacer en Minitab rápidamente. Nos dice que nos vamos a regresión y predicción. Vamos a estadística, regresión y predicción. Y pues aquí introducimos lo que es el peso del automóvil que nos dan. Aquí tenemos contra lo que es la responsiva, que es la carretera. Y pues nada, solamente hay que darle OK. Y pues aquí tenemos nuestra ecuación ya. Como pueden ver, pues es lo mismo: 26.01, 22.43, 26.01, 22.43, ¿no? Un ajuste de 27 millas por galón. Entonces quiere decir que tenemos un CI del 26 a 28 y un PI de 22 a 31, de acuerdo a los pesos del carro. Eso es más o menos lo que anda en consumo. Ejercicios de estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas, en pulgadas, y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% en peso en libras. Bueno, pues aquí tenemos determinar el valor del coeficiente de correlación lineal, ¿sí? Aquí está nuestra gráfica, nuestro coeficiente de correlación lineal. Esto quiere decir nuestra gráfica de ecuación, ¿sí? Igual nos vamos a Minitab, que tenemos que hacer. Ahorita vamos a ver las ayudas. Bueno, ya me volví a pasar.
Permítame, ajá. Aquí tenemos fit line float. Nos vamos a estadística, regresión, fit line float. Nos vamos a estatura de hombres en Y. Estatura de hombres en Y. Y peso de hombres. Borramos el de mujeres. Buscamos el de peso de hombres. Y pues aquí están nuestras gráficas, ¿no? Esta es la que nos piden, que es la misma que tenemos aquí. Y pues nuestros datos en la ecuación nos dicen estatura de hombres contra peso de hombres. La ecuación de la regresión es 58.01 más 0.05990. Y un análisis de la varianza que nos dice que la regresión es de 96.98. En este dato es de 96.98. Lo mismo, un p-válido de 0.001, un error de 38, 258 y un total de 39 en 355. Definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2, etc. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y' igual a b0 más b1 más x1 más b2 más x2 y así sucesivamente. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. Ok, R2 y R2, R cuadrado y R cuadrado ajustada. R cuadrado denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una de las medidas de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrado igual a 1 y un ajuste muy bueno daría resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementará R cuadrada y la R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles. Pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada por el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrada ajustada y valor P. El valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Y el valor P es una buena medida que también se ajusta a la ecuación a los datos muestrales. El valor del 0.001 resulta una prueba de la hipótesis nula de que B1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejora continua de la regresión múltiple. Utilice en sentido común o considere prácticas para incluir o excluir variables. Considere el valor P, seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Rendimiento de automóviles. Veamos este ejemplo. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica. Determina la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible de carretera por un automóvil que pesa 4000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 frenado? Estos son datos que nos da el ejercicio para podernos hacer nuestro trabajo y lo podemos plasmar en Minitab. Como pueden ver aquí
nos pide, por acá está, peso, longitud, frenado, cilindro y desplazamiento, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues irnos a estadística, regresión y predicción. Determina la mejor ecuación de regresión. Es esta la ecuación de regresión, nomás. Ok. Vamos otra vez para adelante, vamos para atrás. Ajá. Nos vamos a estadística, regresión. Aquí. A ver cómo dice. Predicción. A ver, creo que me hice un poco de bolas. Regresión, predicción. Bueno, creo que vamos a regresión, predicción, en carretera, enter individual value packets. Ok, ya. Predicción, enter individual value. Determina la ecuación de regresión, aquí está. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible de carretera para el automóvil que pesa 4000 libras? Empujada 142, frenado 6. Aquí tenemos el dato. Creo que se me pasó colocar las ayudas. No era por aquí, era por acá. Bueno, pues chicos, amigos, una disculpa porque mi Minitab no sé qué le pasó, que no me da esta opción, solamente me da esta columna, pero cuando estaba realizando el ejercicio pues sí me dio hasta varias columnas, ¿no? Bueno, les explico un poco. Hay que colocar los valores que nos da el problema en estos datos, en estas columnas de aquí, y lo único que hay que hacer pues es dar OK y nos arroja esta tabla. Sí, nos da el ajuste, nos da un ajuste estándar al 95% efectividad. Pues básicamente es lo que se haría en este ejercicio. Y dice uno, pues determinar la ecuación de regresión. Pues aquí está la ecuación de regresión, 51.0. Peso 1 es el peso es de 0, menos 0.0167. El frenado, los cilindros y el desplazamiento. ¿Cuál sería el rendimiento de combustión en carretera en un automóvil que pesa 4000 libras? Pues la longitud de 125 pulgadas. Pues aquí está la predicción de carretera, que es lo que les mencionaba en el slide anterior, que no sé por qué mi Minitab no me lo muestra así. Voy a tener que investigar. Pero pues nosotros ingresamos estos datos y nos arroja este resultado, que viene siendo este de aquí. Tenemos las variables que son los pesos, la longitud, el frenado, los cilindros y pues
los datos que son los 4000 libras, la longitud de 195, el frenado 142, cilindro 6, el desplazamiento de 3.5 y pues ya aquí nos hace un ajuste, un ajuste de la ecuación, ¿no? Un ajuste de 27.34 millas por galón, un ajuste estándar del 0.84 un 95% de efectividad. Este es un rango entre 25.6 y 29.0 y pues un p-value de 22 entre 22 y 32. Ejercicios de colesterol MG hombres. Utiliza el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta y utiliza las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso, el tamaño de la cintura. Para este ejercicio pues vamos a tener que irnos a Minitab. Dice que nos vamos a estadística, regresión y fit regression. Regresión, fit regression. Los datos que debemos de poner. Pues vienen siendo, ¿dónde está aquí? MG, aquí tenemos nuestros datos, permítanme buscarlos. Aquí está. Edad hombre, estatura, peso, cintura y cole de colesterol. Nos pide la edad, la estatura, el peso, el tamaño de la cintura. Aquí nos tengo ya la edad, la estatura, el peso, la cintura. Vamos a estadística, regresión, fit regression. Aquí tenemos que va a ser la edad. Lo busco. Aquí tenemos estatura del hombre, diciendo peso 2, cintura hombre. A ver aquí, ¿dónde está? Aquí está. Y col. Ya le damos OK. Y pues aquí tenemos nuestras gráficas, puntos de dispersión, nuestro histograma y los valores. OK. Como pueden ver, pues tenemos una regresión de ecuaciones de menos. El colesterol es igual a menos 304 menos 3.3 en la edad de los hombres más 0.8 y en la estatura del hombre menos 7.0. Los pesos son de más 21.6. Ok. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 que mide 70 pulgadas? Bueno, estos datos es parecido al ejercicio anterior, donde tengo problemas con mi Minitab. No me muestra esta tablita. Vamos a ver si ahora sí nos da chance. Aquí sí me los dio. En el otro ejercicio no sé por qué no. Donde el dato va a ser el colesterol. Nos pide que son 40, 70, 175 el peso y 95 de cintura. Metemos los datos en las columnas, le damos OK y pues aquí ya nos da nuestra predicción de ecuaciones. Y pues por mi parte es todo, muchas gracias.